ahora sí de la señora Ana María Zapata de StoneX. Ella es consultora senior de cambio climático de StoneX Financial Inc. y su taller tratará el tema Programas de carbono, acceso al pequeño y mediano productor al mercado de carbono. La recibimos, por favor, con un aplauso. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. No es la hora más fácil del día, ya después de un día y medio de intenso de conferencias, pero espero llevarles un tema que realmente me apasiona mucho y es muy interesante alrededor de todas estas oportunidades que existen dentro de los mercados de carbono. Para comenzar, ayer justo en la presentación de inicio veíamos un slide súper similar a este que me llamó mucho la atención porque realmente el cambio climático, digamos que es ese tema que actualmente hoy da esa avenida a que exista un desarrollo en términos de mercados de carbono, porque efectivamente hay una problemática que debemos solucionar y alrededor de esta problemática la invitación es que más allá de ver los riesgos relacionados con cambio climático a los cuales estamos acostumbrados a través de estas imágenes, es ver la oportunidad. Y digamos que dentro de toda esa oportunidad, una de los caminos que existe están los mercados de carbono y un poco es de lo cual vamos a hablar el día de hoy. Traigo esta gráfica sin pretender que alcancen a leer todo lo que está en ella, pero para contarles que el Foro Económico Mundial cada año se reúne e identifica cuáles son los principales riesgos de la economía mundial. Esta gráfica nos muestra la identificación de los principales riesgos y los puntos verdes, solo para llamar su atención, todos están relacionados con temas medioambientales o de cambio climático. ¿Esto qué significa? Que el cambio climático es más allá que una problemática netamente ambiental, es una problemática realmente económica y así lo identifica el Foro Económico Mundial, no solamente por los tipos de riesgo que representa, sino por la alta probabilidad que existe de materializar todos los riesgos asociados al cambio climático. Y una de las principales preocupaciones precisamente y de los riesgos identificados es que no seamos capaces de cumplir esta meta que siempre escuchamos, que la temperatura del planeta no aumente mucho más o no aumente por encima de 1.5 grados centígrados, porque eso representaría consecuencias bastante impactantes para la sociedad, para la economía, para todos en general. Entonces, definitivamente, digamos que es un tema al que cada día escuchamos, pero debemos hacer mucho más y debemos seguir, digamos, como unando nuestros esfuerzos para que efectivamente podamos mitigar esos efectos del cambio climático. Solo esta gráfica es para mostrarles la parte verde. La parte verde, digamos, es donde quisiéramos estar y este rojo, que son 3.5 grados centígrados, es a donde vamos a llegar solo con las políticas actuales que existen. Es decir, si los países, los gobiernos, las empresas continúan haciendo lo que hoy tienen establecido sin ir más allá, donde vamos a estar en el 2050, digamos que es ese año que se ha establecido como meta de tener 0 emisiones netas en nuestras economías, en nuestros países, pues vamos a estar en una temperatura, un incremento de temperatura del planeta de 3.5 grados centígrados, lo cual es bastante alejado de esa meta de 1.5 grados, que es lo que se busca tener. Entonces, definitivamente, digamos, es necesario que existan esfuerzos adicionales y por eso hoy vemos esfuerzos como, por ejemplo,
la transformación que está teniendo el mercado regulado del MDL, que por mucho tiempo, digamos, ha sido el mercado en el cual se da toda esta transacción de créditos de carbono, para tener un enfoque muchísimo más cercano entre los países para que efectivamente puedan colaborar y tener unos esfuerzos que les permita o que nos permitan, digamos, lograr esa meta de tener un incremento no por encima de 1.5 grados centígrados. Hay diferentes factores a los que hoy estamos enfrentados que hacen que este tema cada vez sea mucho más relevante para las organizaciones, porque ha dejado de verse, digamos, de manera voluntaria, y cuando empiezan a existir regulaciones, digamos que, o cuando empiezan a existir impuestos, por ejemplo, como existen ya en muchos países, digamos que cuando toca un poco el bolsillo y sentimos que hay un efecto adicional, pues digamos que también eso mueve a las empresas, desafortunadamente, pero digamos que esa es una realidad. Porque el cambio climático tiene una particularidad, y es que los efectos del cambio climático son de largo plazo. Entonces, cuando las empresas están planeando o están viendo sus riesgos, desafortunadamente no alcanzan como a dimensionar los riesgos de cambio climático, porque los efectos son en el muy largo plazo, y las empresas normalmente pues tienen una planeación más de corto o mediano plazo. Pero entonces empezamos a enfrentarnos a regulación. Hoy los gobiernos cada vez están mucho más estrictos con respecto a la regulación, y digamos una forma en la cual empiezan a regularlo es a través de impuestos. Digamos, es la forma en que los gobiernos pueden empezar a hacerlo. Ya hay muchos países en Latinoamérica que tienen un impuesto al carbono. En México, por ejemplo, a nivel estatal ya existen varios estados que tienen impuesto al carbono. Solo para ponerles un ejemplo, el estado de Querétaro tiene un impuesto al carbono de $30 la tonelada de CO2. Entonces, para todas aquellas empresas que tengan un alto consumo de combustibles fósiles, pues ya van a tener una obligación de cumplir con un impuesto de $30 la tonelada de CO2. En Colombia, por ejemplo, también ya existe un impuesto al carbono. En Chile hay impuesto al carbono. Brasil ya lo está terminando de regular. Entonces, definitivamente hay una presión de los gobiernos para que efectivamente las empresas empiecen a trabajar, porque ¿cuál es la forma de bajar el impuesto? Pues implementar acciones que permitan disminuir el uso de combustibles fósiles, incrementar el uso de energías renovables, incrementar el uso de biomasa, los proyectos forestales. Entonces, pues eso va a permitir que reduzcan sus impactos, sus emisiones, y pues que esa tasa impositiva no sea tan alta. Por otro lado, y ahorita lo veíamos en la presentación de Andrés Montenegro, está el tema de ESG. Digamos que el cambio climático hace parte, o es como una patica de esa silla que él nos mostraba, y que debe estar en equilibrio con todo el resto de acciones que realizan las organizaciones en términos sociales, de gobierno corporativo y económicos. Porque cada vez, digamos, tanto los inversionistas, todos los stakeholders, toda la cadena de valor empieza a ser mucho más consciente de cuál es el impacto de esos productos que están consumiendo, de esos productos que están comprando para entregarle a un consumidor final. Entonces escuchamos, y acá he tenido varias conversaciones con muchos de ustedes en las cuales nos dicen: es que mi comprador final de café me pide cuál es mi huella de carbono, cuál es el impacto que estoy generando en la producción de este café. Entonces cada vez hay una mayor presión por parte de todos esos actores involucrados en nuestra cadena. Las empresas empiezan a hacer compromisos, tanto voluntarios o también por presión, digamos, de sus stakeholders, de tener productos que sean carbono neutro o carbono cero. El mercado, las personas cada vez son mucho más conscientes del impacto
que generan los productos que están comprando. Y digamos que ahí vemos unos compradores cada vez más dispuestos inclusive a pagar un plus o un extra en el precio de los productos que tengan un menor impacto o que informen cuál es el impacto que está teniendo ese producto en el mercado, porque empezamos a encontrarnos productos que son carbono neutro, ¿cierto? Entonces vamos al supermercado y podemos encontrar productos carbono neutro, vamos a ciertas tiendas de café y nos encontramos una carta en la que nos informan que el café que nos vamos a tomar es un café carbono neutro o que es un café que tiene una huella de carbono específica. Entonces digamos que hay una gran variedad de elementos que hoy en día hacen que los mercados de carbono cada vez se desarrollen muchísimo más y que cada vez las empresas, digamos, trabajen muchísimo más en conseguir aprovechar esta oportunidad que ofrece el mercado de carbono para monetizar, digamos, como esas acciones que las empresas realizan en su operación. Solo para mostrar la gran cantidad de empresas que hoy en día tienen compromisos públicos de reducir sus emisiones, de ser net zero, de tener productos carbono neutro, y como vemos, pues la tendencia es una tendencia hacia arriba y que cada vez muchísimo más está creciendo. Solo para, digamos, que estemos todos en la misma página sobre la conversación, cuando hablamos de mercados de carbono, nos referimos a un mecanismo que existe hace muchos años, en el cual hay un producto que se transa, que son los créditos de carbono. Y en este mercado de carbono, digamos, existen como dos caras del mercado. Por un lado están todas las empresas que tienen unos consumos de combustibles y que tienen un impacto y una huella de carbono que genera unas emisiones y que tienen una necesidad, bien sea de compensar esas emisiones o bien sea de reducir esas emisiones. Y por otro lado, digamos, están las empresas o los sectores de la economía que tienen la oportunidad de generar proyectos que, digamos, son limpios en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y pueden reducir esas emisiones, proyectos de energía renovable, proyectos de uso de biomasa, por ejemplo, proyectos forestales. Y hoy en día, digamos, y un poco de lo que vamos a hablar más adelante, específicamente para café, ya existen metodologías para contabilizar el carbono almacenado en suelo y que pueda ser un mecanismo a través del cual se generen créditos de carbono. Entonces, una vez estas empresas que pueden generar proyectos, digamos, estos proyectos limpios que reducen emisiones, generan los créditos de carbono a través de un mercado establecido, pues van a haber unas empresas dispuestas a comprar estos créditos y de esta manera se genera de cierta forma un mecanismo de financiación para que las empresas que están invirtiendo en proyectos que sean limpios, digamos, tengan unos recursos adicionales que les permita continuar con esa actividad que están generando. Digamos que en el intermedio, pues se va a dar, pues este es un mercado en el cual se transa a través de unos traders o brokers que son los que unen estas dos puntas y facilitan que las empresas lleven los créditos al mercado o que quien los necesite pues pueda comprarlos. El mercado de carbono inició con el protocolo de Kioto, pues digamos que creo que muchos hemos escuchado sobre el protocolo de Kioto, que es lo que se conocía como el mercado de cumplimiento, y de manera paralela se crea un mercado voluntario. Entonces, a través de estos mecanismos o de estos mercados se dan todas las regulaciones o todos los estándares que un proyecto debe cumplir para que efectivamente pueda generar créditos de carbono, y digamos que
en algunos países existe un mercado regulado también o mercados internos con sus propios estándares, pero principalmente pues hoy el mercado se desarrolla a través de los mercados voluntarios, donde el mercado de BRRA es el más conocido, también está el Gold Standard, está Biocarbon Registry, está Ser Carbono, que son estándares que son los que dan todos los lineamientos para que un proyecto o una implementación efectivamente pueda acceder a los beneficios del mercado de carbono. El proceso desde que se identifica un proyecto hasta que efectivamente se pueden generar créditos de carbono es un proceso largo en general. Digamos que el hecho de que exista un mercado que sea como los ojos para que efectivamente esas reducciones de emisiones o esos créditos de carbono que se están generando sean verificables, sean confiables, no exista doble contabilidad, hace que este proceso sea un proceso, digamos, que tome unas etapas específicas que todo proyecto, toda implementación debe tener. Siempre hay que hacer una identificación inicial de que el proyecto cumpla con todas las características que se necesita para poder ser implementado en los mercados de carbono, porque digamos que hay ciertas condiciones que se deben cumplir. Y específicamente, por ejemplo, en el caso de café o en el caso de cualquier proyecto que tenga que ver con cultivos, hay unas restricciones que creo que muchos de ustedes ya conocen. El año pasado tuvimos la oportunidad también de estar acá en un panel donde hablábamos específicamente de ese punto, y es que los proyectos de café, por ejemplo, cuando hablamos de proyectos forestales, cuando ya existe una plantación, el mercado de carbono tiene una restricción para incluir el carbono almacenado en el árbol dentro de la contabilidad de esos créditos de carbono. Pero entonces hoy existen metodologías que nos permiten ir más allá y poder crear proyectos que no solamente estén asociados al carbono almacenado como tal en el árbol, sino también a todo el impacto que se genera en carbono almacenado en suelo, por ejemplo, a través de prácticas de agricultura regenerativa. Entonces, cuando se hace un análisis de viabilidad, se empiezan a revisar todos aquellos factores que son determinantes para que efectivamente se evalúe que el proyecto pueda estar dentro del mercado de carbono. Es necesario hacer siempre una validación que está hecha por un tercero independiente, que es el estándar, el que acredita estas entidades externas para que puedan darse en estas verificaciones, estas validaciones, y posteriormente cada año los proyectos deben tener una verificación para efectivamente mostrar que se siguen implementando las prácticas, que los cultivos existen o que el proyecto efectivamente está funcionando de la manera en la cual fue diseñado. Y digamos que el ciclo de un proyecto de carbono normalmente es 10 años, es decir, los proyectos pueden generar créditos por 10 años y puede ser renovable hasta 2 veces, entonces pues ahí se tiene como un periodo de 30 años en los cuales los proyectos pueden estar generando créditos de carbono, pero siempre va a ser necesario hacer estas verificaciones para mostrar que efectivamente pues son unos créditos que son verificables, que los proyectos existen, que no hay doble contabilidad. Entonces, digamos que todo este proceso desde que inicia un proyecto hasta que genera los primeros créditos, podríamos estar hablando de aproximadamente un año. Es el tiempo promedio en el cual se desarrolla el proyecto para que efectivamente esté registrado y posteriormente pueda estar generando año a año pues los créditos de carbono que corresponden de acuerdo con las mediciones que se hagan dependiendo del tipo de proyecto. Los proyectos que se pueden implementar para el mercado de carbono, digamos que se pueden ver como de 2 tipos: proyectos que evitan emisiones
o que reducen emisiones, como por ejemplo proyectos que tienen que ver con paneles solares, proyectos que tienen que ver con captura de metano en plantas de tratamiento de agua residual para posteriormente generar energía. Todo lo que tenga que ver con proyectos de eficiencia energética, por ejemplo, son proyectos que lo que hacen es reducir emisiones. Pero por otro lado, también están los proyectos que capturan CO2, digamos, y ahí todo lo que tenga que ver con temas forestales o de agro, pues son los proyectos que se pueden desarrollar. Digamos, como específicamente en el tema de café, cuando hablamos de proyectos del mercado de carbono, pues principalmente lo que se identifica es la posibilidad de generar proyectos relacionados con incremento de carbono almacenado en suelo a través de prácticas sostenibles o prácticas de agricultura regenerativa que permitan cambiar o incrementar esa cantidad de carbono almacenado en suelo. ¿Qué prácticas? Por ejemplo, disminuir el uso de fertilizantes nitrogenados y tener fertilizantes orgánicos, incrementar todo lo que tenga que ver con cobertura de material orgánico en los suelos, disminuir todos los temas relacionados con labranza en lo que más se pueda, lo que tiene que ver con rotación de cultivos. Y digamos que en los lugares en los que no existe café con sombra, en los que no se ha implementado, por ejemplo, cultivos que sean mixtos, puede ser con árboles que vayan a ser también productivos o frutales o simplemente árboles de sombra, pues esa sombra, esos árboles nuevos que se siembran dentro de los cultivos para dar sombra, también representan una oportunidad dentro de los mercados de carbono. Existen también soluciones, digamos, que están basadas en naturaleza, como se les conoce, y que están muy relacionadas con el establecimiento de cultivos que pueden ser para aprovechamiento comercial, cultivos maderables, por ejemplo. También hay proyectos de conservación. Digamos que acá lo más importante para tener en cuenta, y es el punto de la presentación del título, digamos, como de esta charla, de cómo dar acceso a los pequeños productores. Cuando hablamos de proyectos que van al mercado de carbono, siempre tenemos que buscar un equilibrio, digamos, económico entre los créditos que se generan versus los costos que implica el proyecto. Entonces, de esta manera es muy importante poder cuantificar cuál es el potencial de reducción de emisiones de un proyecto para poder ver que sea viable económicamente. ¿Qué nos encontramos cuando estamos viendo proyectos de café, por ejemplo? Como la plantación de café, el árbol como tal no lo podemos incluir, que es donde más carbono se almacena. Los factores de almacenamiento o de CO2 que se pueden generar en un cultivo por incremento de carbono en suelo son más pequeños, lo cual implica que se necesiten áreas muchísimo más grandes o una gran cantidad o de proyectos o un área muy grande para que genere los créditos suficientes para que pueda viabilizar el proyecto. Entonces, eso hace que cuando tenemos una plantación pequeña, pues digamos que ese acceso al mercado de carbono se limita un poco más. Entonces, es acá donde existen alternativas para este tipo de proyectos que viabilizan, y es poder agrupar los proyectos dentro de un solo proyecto, tener algo que se llaman proyectos agrupados, que va a permitir tener una economía de escala en todos los costos asociados al proceso de registro, de validación y de verificación, haciendo que de esta manera los pequeños productores puedan acceder a los mercados de carbono. Los proyectos en general, digamos que se pueden implementar de dos maneras. Proyectos individuales, es decir, un único dueño de una actividad específica, digamos de una plantación específica, pero un único dueño. O se pueden implementar a través de algo que se conoce como proyectos agrupados. Entonces, los proyectos agrupados lo que hacen es
que se necesita tener una entidad o una asociación que funcione como un punto focal, que sea el coordinador de todos estos productores que puedan estar agregados, para que de esta manera, independiente del tamaño que tenga el productor, se pueda dar ese acceso a los mercados de carbono. Entonces, están todos, por un lado, todos los productores, independiente de su tamaño, obviamente cumpliendo con todas las condiciones que están especificadas en los estándares de carbono. Se tiene un agrupador que es el encargado de coordinar todas esas actividades que se deben implementar para que efectivamente exista un proyecto, y pues está del otro lado, digamos, un desarrollador que es quien se va a encargar de materializar o de contabilizar todas esas acciones, digamos, por ejemplo, de agricultura regenerativa que se están realizando, y poderlas llevar efectivamente al mercado de carbono. Entonces, normalmente lo que sucede con este tipo de proyectos es que permiten que a lo largo del tiempo, yo les decía, estos proyectos pueden hacerse por 10 años y empezar y renovarse hasta 30 años. Entonces, este tipo de proyectos permite ingresar nuevos cultivos dentro del grupo en todo el tiempo que dure el proyecto. De esta manera, digamos, se pueden empezar a implementar proyectos piloto en los cuales posteriormente se van adicionando nuevos cultivos, nuevas fincas, nuevos productores que hagan parte del proyecto. ¿Esto qué implica? Que cada vez que se tiene una verificación, pues estos proyectos van a entrar dentro de estas auditorías, y ahí efectivamente se va a generar una economía de escala, porque no es un solo proyecto pagando todos los costos que están relacionados con la implementación, sino que efectivamente pues se va a distribuir todos los costos relacionados a la implementación del proyecto dentro de todos los participantes que se tengan en este grupo, digamos, que formen parte del proyecto agrupado. Existen, digamos, muchos beneficios relacionados con el tema de agrupar proyectos, más allá del tema económico per se, digamos, de tener esa economía de escala, y es toda esa visibilidad que hoy pertenecer o generar créditos de carbono, tener un proyecto que esté certificado, le permite dar a un producto con respecto al mercado. Digamos que hoy la comunicación cada vez cobra mayor relevancia en la forma como estamos transmitiendo cuáles son esos beneficios que tiene el producto, y definitivamente digamos que el mercado de carbono cada vez es un atributo que las empresas buscan en los productos que están comprando. Obviamente va a representar un ingreso adicional, porque lo que se busca es que los créditos efectivamente pues cubran todos los costos de transacción, pero que representen un beneficio adicional en ingresos para quien los está generando. También representa un beneficio en términos del relacionamiento que tienen los productores con su cadena, con su país mismo, porque sabemos que los países tienen metas de reducción de emisiones, y digamos que poder tener estos proyectos permite a los países también tener dentro de su contabilidad esa reducción de emisiones que puede ser incluida para el cumplimiento de las metas de los países. Existen hoy en día, digamos que el mercado de carbono inicialmente se enfocó mucho en metodologías relacionadas con energía, en metodologías relacionadas con transporte. En los primeros años fueron los proyectos que se desarrollaron en mercados de carbono, pero hoy existen metodologías, principalmente en estos 3 estándares, que permiten cuantificar y poder llevar a mercado esas acciones que se realizan en proyectos de agricultura sostenible o regenerativa. Permiten cuantificar todo el carbono almacenado en suelo, todas las buenas prácticas que se estén implementando. Entonces esto hace que sea, digamos, factible que hoy en día se lleve a mercado los créditos de carbono. Estas metodologías, la más antigua
tiene más o menos 5 años, entonces realmente es un tema bastante nuevo dentro de los mercados de carbono y que hoy pues tiene un potencial bastante grande para implementar proyectos. Ya existen proyectos de café registrados en el mercado de Berra, hay proyectos en Colombia, nosotros en este momento estamos trabajando en un proyecto agrupado muy grande en Brasil, hay proyectos en Perú, entonces cada vez, digamos, empiezan a darse y a registrarse mucho más proyectos y todos los que les estoy mencionando y los que están en desarrollo actualmente son proyectos agrupados, porque definitivamente se necesita tener una cantidad, digamos, de hectáreas suficientes para que efectivamente se pueda dar el proyecto y en términos de café, digamos, eso solo se puede conseguir si se pueden agrupar los proyectos para que puedan ingresar como uno solo en el mercado. Y ya para finalizar y solo darles como una visión muy general de cómo se comercializan hoy los créditos de carbono, cuánto vale un crédito de carbono y también para mostrarles que existe una gran variedad en los precios. Es muy difícil, no es como las transacciones que ustedes están acostumbrados de café en las cuales hay un precio, está un mercado, ustedes pueden verlo. Digamos que los créditos de carbono tienen una gran variación o una gran cantidad de variables que determinan el precio. Si es un proyecto basado en naturaleza o es un proyecto de tecnología, depende del país en el que esté ubicado, depende del estándar en el que esté registrado y también dependiendo si hace parte de un mercado regulado, que son los valores que están en la parte de abajo, que son los créditos de carbono de los mercados regulados, que como podemos ver son muchísimo más altos que la información que está en la parte de arriba, que pues representa, digamos, como en general las transacciones o los precios de las transacciones que se tienen actualmente en el mercado. Entonces, digamos que en promedio podría decirse que un crédito está entre 6 y 7 dólares la tonelada de CO2. Cada vez, digamos, hay una tendencia muchísimo mayor con respecto al crecimiento y con respecto a la demanda. Todas las empresas que tienen compromisos, todos los países que están implementando su regulación, hace que cada vez exista muchísimo más demanda y por lo tanto, digamos, como un gran potencial de que los proyectos que se generen tengan de cierta manera como garantizada esa demanda o esos compradores finales que efectivamente pues van a movilizar el mercado y van a hacer que estos precios cada día se crezcan muchísimo más. Con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, pues igual por acá voy a estar. Muchas gracias.